Buenas tardes a todos a esta última sesión del Congreso. Yo creo que es la última, en la que, por mi parte, voy a hacer de moderador de los dos, del doctor Martín Navarro y de mí mismo. Y quiero agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y al comité organizador la oportunidad que nos ha dado de poder presentar este recurso que se llama Nefrotos, que yo creo que es un recurso importante para los socios de la SEN y que hemos desarrollado los nefrólogos del Hospital Infanta Leonor. La historia de Nefrotos ahora nos la comentará el doctor Martín Navarro. Y sin más, la presentación la vamos a hacer. Yo calculo que va a durar unos 20 minutos. Mi compañero, el doctor Martín Navarro, va a hablar un poco del porqué de esta iniciativa y yo daré unas pinceladas muy sencillas de cómo se maneja y un poco lo que esperamos de ella. Así que, sin más, Juan Antonio, el estrado es tuyo. Buenas tardes y gracias por estar aquí. No tenemos conflictos de interés. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Pues es difícil encontrar a alguien que no tenga relación con el cáncer personalmente, por motivos familiares, por motivos de pacientes. Si ven ustedes la gráfica de arriba a la izquierda, que debería funcionar. A ver. Vale. Bueno, si se fijan en esta gráfica, el porcentaje de previsión de aumento de la incidencia del cáncer es un aumento de un 63% entre el año 2018 y en el 2040. Hay una incidencia acumulada en España de 277.000 anualmente nuevos pacientes con cáncer y la progresión es una progresión geométrica, en base sobre todo a cáncer de mama, próstata, colorectal, pulmón y vejiga. Conforme ven ustedes noticias sobre nuevos fármacos, pues la verdad es que hay un auténtico aluvión de nuevas actualizaciones, nuevos principios activos, que es prácticamente muy complicado tener siempre en la cabeza y tener actualizados. Y la industria farmacéutica contribuye directamente a ello, con más de 1.300 nuevas moléculas en estudio y una serie de trials que están muy activos. Si nos vamos a la página del Ministerio de Sanidad y vemos qué fármacos dependen absolutamente para tratar el cáncer, hay 3.414 principios activos, 2.730 en activo, de los cuales antineoplásicos e inmunomoduladores son 309. Quitando los dados de baja son 293. Y lo que nos llama la atención, por lo menos lo que nos llamó a nosotros la atención, es el número de nuevos principios activos que se han dado en los últimos 4 años. Si retiramos genéricos y distintas presentaciones, tenemos 89 nuevos principios activos desde el 2019 hasta el 2022. En nuestro hospital, con datos del programa Sabana, vemos que si juntamos los términos insuficiencia renal y cáncer, hay 3.421 pacientes, un 0,5% del total. Y las estadísticas parciales de nuestra consulta dicen que cerca de un 6% de pacientes o tienen un cáncer activo o lo han tenido. El Grupo Español de Onconefrología insiste en que debemos tener una formación adecuada para tratar a estos pacientes. Y en base a ello, en el curso de actualización en electrolitos y equilibrio ácido-base que desarrollamos en nuestro hospital en el 2020, presentamos un tema que era un intento de actualización en este tema. Y lo primero que nos llamó la atención fue ver que las bases moleculares del cáncer se conocen mucho mejor y han cambiado nuestra visión de cómo se trata a estos pacientes, con una serie de fármacos más selectivos, con unos efectos indeseables distintos y que exigen un conocimiento que exige también una actualización continua y un conocimiento que no es sencillo de adquirir. De hecho, si ven ustedes en este cuadro,
que intenta diferenciar entre los fármacos antineoplásicos clásicos y los fármacos biológicamente activos, en el último apartado de efectos indeseables pueden ver que no coinciden los efectos indeseables, que son distintos, hay una citotoxicidad menor, hay más efectos inmunomediados y efectos distintos. A la hora de sistematizar esto, pues lo primero que intentamos fue hacer una clasificación de los principios activos de fármacos que se tratan en el cáncer y nos encontramos con que es todo menos sencilla. Hay cerca de 200 principios activos distintos en una clasificación que es muy compleja desde el punto de vista fisiopatológico y del mecanismo de acción, difícil de sistematizar, y eso nos pareció que nos podía dar pie a intentar hacer algo para manejar esta información de una forma más útil, más ágil y que en la práctica diaria pudiera tener un sentido. Cuando empezamos a estudiar los efectos indeseables, nos centramos más por la naturaleza del curso en el que estábamos, en las alteraciones hidroelectrolíticas, y nos dimos cuenta que era como una rayuela. Hay principios activos que tienen un efecto en determinadas alteraciones que conforme vamos subiendo de escalón se van sumando y es muy complicado de sistematizar. De hecho, les pongo aquí algunos algoritmos de algunos libros clásicos de onconefrología en el que los efectos indeseables están prácticamente en todas las casillas y son principios activos de distinto o del mismo grupo con efectos muy individualizados, es decir, fármacos del mismo grupo no tienen por qué tener, salvando el hecho de que puede haber efectos de grupo, el mismo efecto indeseable, y eso exige una individualización que no es sencilla. Aquí tienen el ejemplo del algoritmo de la hipopotasemia, aquí tienen el de la hiperpotasemia. En los inhibidores del checkpoint, que todo el mundo se centra y es lo más llamativo en los efectos inmunomediados y que tiene una serie de efectos como grupo, pero como pueden ver en las líneas de arriba hay también alteraciones que no son inmunomediadas y que son agente dependientes. No todos los fármacos del mismo grupo pueden causar lo mismo ni en la misma proporción. Aquí tienen el ejemplo de la hipocalcemia. ¿Y por qué se da esto? Se da básicamente porque cuando hablamos, por ejemplo, en el esquema que tienen a la izquierda de inhibidores o anti-VFG, no todos los fármacos que pertenecen al mismo grupo actúan sobre el mismo receptor y esto determina que el efecto no sea comparable en un caso y otro. En los inhibidores de la tirosinquinasa, que es el gráfico que tienen a la derecha, he resumido los efectos indeseables que pueden estar relacionados para un nefrólogo con su práctica clínica y pueden ver que el porcentaje es distinto y que no todos los principios activos son comparables. Y esto relacionado con la práctica diaria, ¿cómo se relaciona y a dónde nos lleva? Pues les pongo aquí un caso clínico. Es un varón de 82 años, hipertenso, diabético, dislipémico, exfumador, obeso, con un EPOC y una polipectomía por unos pólipos en colon, en tratamiento con adiro, una estatina, un fibrato, un inhibidor de la bomba de protones, un ARA2 y ECA, y metformina y un inhibidor del SGLT2. Un año antes se le diagnostica de cáncer de colon estadio 4, se le realiza una micolectomía con una ostomía de descarga, el hombre termina con un síndrome de intestino corto y como coadyuvancia, esto es lo que ponía en la interconsulta que nos hicieron los oncólogos, Folfox, Folfiri, Capeox, Folfoxiri y o bevacizumab. No remite y para hacernoslo más sencillo nos dan un tratamiento de segunda línea que pone panitumumab o regorafenib o trifluoridina tipiracil o pembrolizumab. Y nos interconsultan con el esclarecedor diagnóstico de, abro comillas, deterioro renal, cierro comillas. Con lo cual, estos pacientes se pueden dividir en tres tipos de paciente, ¿no? Está el paciente tipo, así se las ponían a Fernando VII, ¿no? Que es el paciente que te viene con diarrea, vómitos, una mucositis, nula ingesta, eosinofilia con ras cutáneo, no todos a la vez, complicaciones archiconocidas, toxicidad por platinos, hipertensión o diabetes mal controlada y una patología extraneoplásica. Pues este tipo de paciente no necesita ningún agente, necesita una historia clínica básicamente y un nefrólogo que es básicamente la persona que pone en orden esa historia clínica, que ese es nuestro trabajo esencial. Y para este paciente esta exposición no tiene sentido. Luego tenemos al paciente, podría ser una ANIA y el hombre no está para biopsiar, en cuyo caso le ponemos corticoides y vemos qué pasa. O el paciente parece una rápidamente progresiva vasculitis y hay que correr.
en cuyo caso le ponemos bolos, planteamos una biopsia renal si no tiene una esperanza de vida muy baja, y si uno tiene una extremada noción de lo que significa ser temerario, se plantea ciclofosfamida. Como la inmensa mayoría no la tenemos, planteamos un rituximab y tiramos y a ver qué pasa, ¿no? Ese paciente tampoco entraría en esta exposición. Y luego tenemos la inmensa mayoría, que son el que viene el paciente y uno dice el pembroqué y el magnesio, y no tiene una gasometría, pero esto no provocaba una microangiopatía trombótica. Y entonces te planteas que es un paciente que ha tomado 4 o 5 quimioterápicos, que algunos son hijos de su padre y otros de su madre, que no te sabes muy bien a qué grupo pertenece ni qué efectos indeseables tiene. Y entonces, habitualmente, si tenemos tiempo, lo que solemos hacer, por lo menos lo que suelo hacer yo, es leerme la ficha técnica, el informe de posicionamiento del Ministerio de Sanidad, el informe de posicionamiento de la Sociedad Española de Oncología Médica, miro el IDOCTUS, he hecho un vistazo al PubMed, me miro Nefrología al Día, me bajo artículos, los leo, los resumo, intento entenderlos y en base a eso decido qué hago con el paciente. Y básicamente este es el que tiene sentido en la aplicación que hemos creado, que es Nefrotox, y que a partir de ahora se las va a explicar el doctor Alcázar. Si es tan amable de venir para acá. Gracias, Juan, por la introducción. Bueno, yo voy a hacer la parte administrativa, y es contar qué es la aplicación Nefrotox, cómo se maneja, básicamente. Ahí te quedaba algo, Juan. ¿Esto era mío? Ah, no sabía. Bueno, pues la resumo. Yo había empezado con otra. Esto es un poco lo que recoge Nefrotox, que ya nos lo ha adelantado el doctor Martín. Incluye el nombre del principio activo, la ficha técnica, incluye el IPT del Ministerio de Sanidad, si existe el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, y si hay documentación adicional, la tiene. Incluye términos que se utilizan como MESH en el PubMed y que se ha recogido a la hora de seleccionar artículos que pueden ser de interés en cada uno de estos principios activos. Y aparte de la web que voy a contar, también está incluida parte de esta información, no toda, y de una sistematización, lo que permite un entorno web de Nefrología al Día, pero también está en Nefrología al Día como diccionario quimioterápico. Con estas ideas y la base de datos perfilada, nos pusimos en contacto con la SEN. La SEN nos facilitó la tarea y nos dio apoyo económico para contactar con una empresa informática que es Diseño y Desarrollo GoNext, que es la que nos ha hecho la aplicación en entorno web, que está en esta dirección, nefrotox.org, y que se puede bajar tanto a los dispositivos Android como a los dispositivos iOS. Se puede buscar Nefrotox o sacar la foto al QR, que se accede directamente. Y esta es la criatura. La criatura es muy sencilla de utilizar porque uno de los objetivos que se plantearon desde el principio es que fuera sencilla. Esto es como se ve la página de inicio en un entorno móvil, y esto es lo que se ve en una computadora de escritorio o en un portátil. Esto es lo que aparece cuando damos al icono quiénes somos. En la página anterior lo que se veía es la portada, ¿no? Donde está quiénes somos, fármaco, novedades, contacto. Y decir que esto es una iniciativa que parte de 2 hospitales, el Servicio de Nefrología del Hospital Infanta Leonor, el Servicio de Oncología del Hospital Infanta Leonor y el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario del Tajo. Hemos trabajado muchos en él, pero hay que decir que la batuta y quien nos pone en orden y el ideólogo y padre de la criatura es el doctor Martín Navarro, que ha hablado antes que mí. ¿Cómo funciona? Pues tenemos un apartado búsqueda donde podemos poner el nombre del fármaco o un trocito de él. Ponemos platino, nos aparece carboplatino, cisplatino y otros que pueden estar relacionados con el platino. Pero también podemos hacer otras búsquedas, como veremos. Si entramos en el cisplatino, pues nos entra la marca, la clase, para qué está indicado, cuál es la dosis en función del filtrado glomerular, si está o no comercializado en España. Y en este grupito que está subrayado, si le
clicamos en el grupo, nos aparece todas las clases, todos los mismos fármacos que pertenecen a ese grupo, que en este caso son bastantes fármacos. Además, en el apartado nefrotoxicidad, que lo pongo atrás, perdón, aquí, nefrotoxicidad y plan, lo que se me despliega es una pantalla donde habla de cuál es la toxicidad del cisplatino, tanto el daño vascular, la hiponatremia, la afectación tubular, y qué hay que hacer, o sugerencias sobre qué es lo que se debe de hacer ante una nefrotoxicidad por cisplatino: hidratación agresiva, suplemento de magnesio, forzar diuresis en países anglosajones, la hemodiálisis no es útil para eliminar el platino, etcétera, etcétera. Y en la parte de archivos que viene en la pantalla de cada fármaco aparecen pues, una serie de citas bibliográficas, de las cuales, si el artículo está a texto completo, como puede ser la ficha técnica, directamente aparece la ficha técnica, y si el artículo no está a texto completo, pertenece el enlace al PubMed para que, bueno, pues, poder ampliar los conocimientos sobre este fármaco en concreto. Se están incorporando cosas y aquí os pongo más cosas en el apartado archivo, y esta es la fisiopatología de la lesión tubular renal del cisplatino. Es intenso, vamos a decir intenso. Entonces, el doctor Martín lo que ha hecho ha sido intentar mejorarlo un poquito, en el sentido de darle un poco más de explicación mediante este vídeo, en el que se puede ver un poco cómo se va produciendo el daño tubular renal mediante bueno, pues la unión del fármaco con el receptor, la transcripción y cómo afecta en este caso al aumento de la liberación de magnesio inducido por el fármaco. Esta herramienta tiene sentido si se actualiza. Y hay una pestaña que es novedades, donde van a hacer actualizaciones, y una pestaña que se llama Contacto, donde se invita a toda la comunidad nefrológica y oncológica a que haga sugerencias, pues si aparece un fármaco nuevo o incorporar cosas adicionales. Búsquedas. En las búsquedas no solo podemos buscar por principio activo, sino podemos buscar, en este caso, hemos puesto el fármaco, pero aquí hemos puesto pulmón, fármacos que se usan para el cáncer de pulmón. O aquí hemos puesto hipomagnesemia y aparecen todos los fármacos que producen hipomagnesemia. O aquí hemos puesto NIA, todos los fármacos oncológicos que producen nefritis intersticial aguda, para ayudar un poquito a que la búsqueda sea lo más amigable posible. En ese sentido, el trabajo que se ha hecho de indexación y posteriormente de implementación en la web y en la app me parece que es meritorio. Lo que decía antes del contacto, en el contacto, bueno, pues, es enviar directamente algo para que dice, ha aparecido un nuevo fármaco, igual lo podríais incluir en nefrotox, y lo recogemos o le invitamos a que haga la revisión correspondiente, etcétera. Esta es mi última diapositiva, queda una más que la va a contar el doctor Martín. Yo quería destacar dos cosas. Una es que nefrotox es de libre acceso, que no hay intereses detrás y que ninguno de los autores hemos cobrado, ni esperamos cobrar, nada por este recurso, pero que necesita un input económico que lo hemos encontrado gracias a la generosidad y al paraguas de la SEN. Yo creo que en este mundo lleno de egos en el que vivimos, yo creo que nefrotox es un ejemplo de generosidad, esa de la que tanto hablamos y que tanto nos falta. Y por mi parte nada más, Juan. Y me gustaría dedicar unos segundos a la última diapositiva, que lo que viene a decir es una frase de un periodista que es muy amigo mío y que le tengo mucho aprecio, que se llama Ramón Lobo, que dice que el duelo es el tránsito de una ausencia que duele a una presencia que acompaña. Las personas que están ahí han sido ejemplo de personas, en un caso ejemplo profesional también, que es el doctor Pedraza, pero el resto han sido personas a las que queremos mucho, siempre querremos mucho y ya no están con nosotros. Y el sentido del trabajo es honrarla. Así que muchas gracias. Pocas veces se hace un broche tan emotivo a una ponencia y a un congreso. Si hay preguntas en la sala. Doctora Rodríguez. Yo lo único que quería es daros las gracias, porque, madre mía, lo que me habéis facilitado la vida, porque
con tanto fármaco que aparece nuevo, es que yo soy incapaz ni de saberme los nombres. Yo siempre tengo que decir al residente que está al lado mío qué fármaco ha dicho que es, el paliqué, porque soy incapaz ya de retenerlo. O sea, que esto me parece una herramienta de trabajo. Bueno, os doy las gracias, os daré las gracias de aquí hasta que me jubile. O sea, que muchísimas gracias. Es un tema complicado porque los oncólogos utilizan luego abreviaturas. No solamente das un fármaco, sino que te juntas una primera línea con una segunda línea, con una jerigonza incomprensible, y lo que tú ves es el resultado, pero deshacer eso y llegar a donde empezó la cosa, cómo ha evolucionado y cómo lo puedes arreglar es muy complicado. Entonces, la herramienta pues es útil. Yo creo que es útil, básicamente. Es ágil, es rápida, es gratis. Si no la quieres usar, no la usas. Si la quieres usar y te ayuda, pues eso te llevas. Y son cerca de 200 principios activos con actualizaciones semanales, y hemos leído cerca de 650 artículos que están estructurados para dar esa información. Cada semana se nos ocurren cosas nuevas. Quiero decir, esto tiene sentido si la gente participa. Si es útil y alguien nos manda y nos dice, oye, falta este fármaco, he tenido un caso y he visto un artículo que es interesante y no lo tenéis, pues lo añadimos de una semana a otra semana. Y eso es útil, yo creo que es útil. Básicamente te ayuda a ordenar el pensamiento y a hacer que el trabajo sea más eficaz. Sí, porque la verdad es que todos tiramos del IDOCTU y luego te das cuenta que hay muchísimos efectos secundarios que en el IDOCTU no están recogidos. O sea que... Claro, efectivamente, y ni en la ficha técnica tampoco. La ficha técnica a veces tiene la tendencia a ser muy escueta y a poner resultados que son preclínicos, pero luego tú te ves la revista saudí de medicina interna y resulta que hay un tío que encontró que a un paciente le ha pasado una cosa que no está escrito en ningún lado y te lleva a una revisión bibliográfica de una revista de, yo qué sé, de Sudáfrica, y resulta que tienen una serie de 8 pacientes y eso, si tú no vas a buscarlo, no lo encuentras. Y encontrar eso te exige mucho tiempo, que no siempre tenemos ese tiempo. Entonces, si ya se te deja hecho, quiero decir, no es una herramienta que sustituya a nada, pero si tú solamente tienes que clicar y ya lo tienes, pues joder, te apaña a la tarde, ¿no? Sí. Y ese es el sentido del trabajo. Hay un fármaco que ha sido revisado por nefrólogos con el sentido clínico de los oncólogos y con un farmacéutico hospitalario detrás, pues eso yo creo que le da un valor de la aplicabilidad clínica que puede tener este producto. ¿Más comentarios? Bueno, pues por mi parte daros las gracias, recordaros que hay un Nefrocast, que es un podcast que se publicará en Spotify a lo largo de esta semana o la que viene, junto al resto de podcasts que se han hecho en el Congreso, y uno de ellos lo hacemos Juan Antonio y yo sobre esta aplicación de Protos. Y nada más, muchas gracias por estar aquí a estas horas.